vamos a ver, vamos a hacer microscopía, lo que deberíamos haber hecho hoy. Y vamos a comenzar con la siembra y tomas de muestra de hongos. Cualquier duda que ustedes tengan, me detienen. Yo ya comienzo con la presentación. ¿Pueden ver la presentación ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a comenzar con toma de muestra para el diagnóstico de hongos. Entramos en un reino totalmente diferente al de hongos. El diagnóstico es totalmente diferente. En línea general, cuando hablamos de los diagnósticos de parásitos, no utilizamos medio de cultivos, sino que utilizamos diferentes técnicas para buscar, concentrar a los parásitos. En el caso de hongos, vamos a ver que se emplean, es necesario el empleo de medios de cultivos. O sea que el diagnóstico es totalmente diferente. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Vamos a comenzar con las generalidades de los hongos para que podamos abordar en este estudio, porque la morfología que tienen son una estructura totalmente diferente a los parásitos. Entonces los hongos son organismos eucariotas, todos son heterótrofos. ¿Qué significa heterótrofos? Que no pueden sintetizar ellos sus alimentos. Sí o sí lo van a necesitar de una fuente externa, de un nutriente que se le aporte desde afuera. Principalmente se van a nutrir por procesos de absorción. A ver, ¿alguien quiere ingresar? Vamos a ver que son abundantes en la naturaleza. Lo vamos a encontrar en el suelo, en el agua, en los alimentos, principalmente lo que sean alimentos en descomposición, en el pan, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros vamos a estudiar aquellos hongos que sean de importancia humana, es decir, que tengan un comportamiento patológico. Pero bueno, vamos a ver que hay hongos que lo vamos a encontrar en el medio ambiente y que van a tener un comportamiento saprófito. Pues es decir, que pueden estar, pero no necesariamente van a producir algún daño. ¿En cuándo hay que tener más cuidado? Por ejemplo, en las personas que están inmunodeprimidas, donde, por ejemplo, la presencia de un Aspergillus puede ser altamente peligrosa. Ya vamos a ver un poco más de eso. Todos van a presentar una pared rígida en quitina, que es el principal componente que van a tener estos tipos de microorganismos. Poseen células, vamos a ver que hay algunas que son unicelulares y hay otras que son multicelulares. En línea general, vamos a hablar de dos tipos de hongos. Los que son unicelular, que generalmente vamos a hablar de levaduras, mientras que hay otros hongos que vamos a hablar hongos filamentosos o hongos miceliares o también mohos. Es decir, que son dos grandes grupos que vamos a separar: levaduras y hongos filamentosos u hongos miceliares, que es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de hongos multicelulares, vamos a decir que estos hongos van a estar constituidos por estructuras tubulares. Estas estructuras tubulares se las van a denominar hifas. Ese conjunto, ¿ve? Acá vamos a ver
lo que es un verdadero hongo miceliar. Entonces, esta estructura no se la olviden, porque básicamente cuando la estudiamos, esto sería un verdadero hongo miceliar. Todo el conjunto de hifas, estas unidades estructurales y reproductivas, el conjunto lo vamos a denominar micelio. ¿Cómo va a ser la reproducción de estos hongos miceliares? Vamos a hablar de estructuras reproductivas sexuales y asexuales. Cuando hablamos principalmente de las levaduras, la reproducción va a ser por gemación, es decir, que a partir de una célula se va a producir como una elongación o ampliación para dar lugar a dos células. Entonces, si ustedes ven esta estructura, este sería el micelio, este sería la parte subreproductiva, o sea, la parte superficial, la que sobresale, ¿no es cierto? Entonces, estas hifas, la función que van a tener justamente va a ser la reproducción. Y las partes inferiores, que serían como las raíces del hongo, ¿cuál va a ser la función principal? Va a ser la de absorción, tomar los nutrientes del medio. Entonces vamos a hablar que estos micelios van a tener dos partes bien definidas, la parte aérea o reproductiva y la parte que se encarga de la nutrición. Entonces, si nosotros tenemos que ir pensando cómo lo vamos a ver microscópicamente a estos hongos, cuando hablemos de levaduras, tienen que hacerse la idea que es una célula, es unicelular. Entonces, esta célula puede sufrir ese proceso de prolongación, de ampliación, como pueden ver acá, y me va a generar una estructura que nosotros la vamos a denominar pseudohifa, porque la podemos confundir con una hifa, pero en realidad no es una hifa, no es un hongo miceliar. Se parece, pero no lo es. Y el otro grupo grande son los pluricelulares, que son los verdaderos hongos filamentosos. Estos van a estar constituidos por hifas. Estas hifas pueden tener divisiones a lo largo o no, o puede ser una estructura sin divisiones. En ese caso, vamos a decir que es cenocítica. Si las hifas no presentan divisiones o separaciones, vamos a hablar de una hifa cenocítica. Entonces tengan en cuenta que cuando hablamos de este micelio vamos a hablar de estructuras aéreas, vegetativas y de la parte reproductiva. Y acá hay un tercer grupo que son los hongos dimórficos. Los hongos dimórficos tienen importancia principalmente porque la mayoría tienen un comportamiento patógeno, es decir, que se comportan o son patógenos. Siempre que se aísle es porque están produciendo esa patología. Estos hongos tienen lo que se denomina la propiedad de dimorfismo, es decir, que van a presentar dos estructuras bien diferenciadas, ya sea una forma levaduriforme o una forma filamentosa, dependiendo de la temperatura. La temperatura es la que me va a determinar en qué forma lo voy a aislar al hongo. Esto lo vamos a ver más adelante y lógicamente les nombro ahora porque este concepto es muy importante a la hora de cultivar estos hongos. Bueno, acá les dice lo que recién les expliqué, el micelio vegetativa. ¿Cuál es la función? Crecer dentro y fuera del sustrato y su función, absorber nutrientes y un micelio aéreo o reproductivo que contiene las estructuras con las funciones de reproducción o multiplicación. Acá está bien definido
los hongos miceliares. Entonces, si nosotros en líneas generales hablamos, tenemos las levaduras, su elongación me genera un pseudomicelio, por favor esto nunca confundir, ¿m? Las levaduras no generan micelio, ¿m? Sufren prolongaciones, por eso decimos pseudomicelio, porque no es un verdadero hongo miceliar. Y en los hongos filamentosos van a ser tabicados, o sea, presentan divisiones. Puede ser hialino o pigmentado. Muchos de los hongos presentan pigmentos y lógicamente que estas estructuras o estas coloraciones nos ayudan mucho para el diagnóstico. Por eso es como que tenemos que estudiar siempre, y el área de bioquímica nos tiene que caracterizar la observación, el ojo, siempre ser observadoras, porque justamente todas estas características a nosotros nos ayudan a diagnosticar y a llegar al agente etiológico. Mientras que hay otros hifas que no presentan divisiones, que son los cenocíticos. Por eso, a la hora de visualizar en el microscopio, tienen que prestar muchísima atención. Si hay pigmentación, cómo es la hifa, si presenta divisiones, si no. Bien, vamos bien hasta ahí en relación a la estructura de los hongos para poder comenzar a hablar del diagnóstico. Sí, profe. Bien. Vamos a hablar de dos tipos de diagnóstico. Vamos a hablar de un diagnóstico directo o etiológico, cuya función tiene aislar, y una vez que lo tenemos aislado, poder identificar al agente etiológico. Es decir, ponerle un nombre, decir género y especie del hongo. Hay muchas veces que no podemos llegar a la especie, pero sí o sí debemos, si estamos aislando un hongo, debemos llegar al género. Si no logramos diferenciar la especie, vamos a poner, por ejemplo, Microsporum spp. Significa que no logramos identificar la especie, pero siempre poner el género. Y el otro tipo de diagnóstico es un diagnóstico indirecto, que básicamente se basa en las alteraciones que produce el hongo en el huésped, por las alteraciones. Entonces, van a ver que hay muchos médicos que no piden laboratorios para hacer diagnóstico de hongos, sino lo que se basan en la clínica, en el tipo de lesión que presenta, sobre todo en la piel, si es una lesión seca, descamativa, ya los está orientando, entonces directamente comienzan con el tratamiento de antifúngicos sin hacer un diagnóstico. Esto es muy común, por eso cada vez son menos las muestras que llegan al laboratorio, porque hay muchos médicos que hacen el tratamiento por la clínica del paciente, por el tipo de lesión que presenta. Pero bueno, no las desanimo. Nosotros nos enfoquemos a hacer un diagnóstico directo. Entonces, para hablar del diagnóstico microbiológico, está determinado por varios factores. Siempre tienen que indagar ustedes los síntomas del paciente. La calidad de muestra es de suma importancia. ¿Cómo se ha conservado, cómo se ha transportado esa muestra hasta llegar al laboratorio para ser procesada? El tema del procesamiento, de la inoculación de los medios, siempre emplear medios apropiados, y vamos a ver que es muy fácil que se nos contaminen los medios de cultivos por microorganismos saprófitos.
del ambiente. Entonces, siempre lo ideal es que se empleen medios de cultivos en los que se puedan agregar agentes inhibidores de aquella flora microbiana que está, digamos, en el ambiente. Entonces hay 3 pilares para hacer un diagnóstico micológico. La clínica del paciente, los antecedentes. Por otro lado, la epidemiología, por ejemplo, cuál es el lugar de residencia, a qué se trabaja, los hábitos, si realizó viajes en el último tiempo. Y el examen micológico es otro pilar fundamental que básicamente, fíjense, acá están bien detallados. Toma de muestra, examen directo, cultivo y las pruebas inmunológicas que se puedan realizar. Y otros métodos más complejos como la biología molecular y la histopatología. Nosotros llegamos hasta acá, pruebas inmunológicas. Entonces, cuando hablamos de la marcha del diagnóstico directo, vamos a hacer hincapié al diagnóstico directo, ¿no es cierto? En lo que vamos a aislar, en la que vamos a aislar e identificar al hongo. Tiene 5 premisas. Primero son las indicaciones previas al paciente, cuando llega el paciente por primera vez. El punto 2 es la extracción del material. Acá es muy importante realizar la anamnesis. ¿Cómo va a ser la selección y obtención de la muestra? ¿Cómo vamos a conservar y transportar la muestra? El examen microscópico que vamos a hacer directo, en fresco y coloraciones. Los medios de cultivos. Nosotros en hongos, chicas, generalmente vamos a trabajar con lo que se denominan cultivos primarios y cultivos secundarios. Los cultivos primarios básicamente son aquellos que nosotros sembramos nuestra muestra, por ejemplo, la muestra de uña, la muestra que se extrajo de la piel haciendo un raspado y la cultivamos. Ese sería un cultivo primario. Nunca podemos hacer un diagnóstico de hongo a partir de una muestra primaria. Por favor, esto se lo tienen que grabar. Es un error muy grande poder hacer un diagnóstico a partir de un cultivo primario. Entonces, nosotros lo que debemos hacer, si estamos viendo que hay crecimiento en los cultivos primarios, vamos a proceder a los cultivos secundarios, en los que vamos a utilizar medios más selectivos, medios más enriquecidos, y también podemos hacer pruebas diferenciales que nos ayuden, lógicamente, a identificar un género y especie. Y acá es sumamente importante, chicas, el análisis, como les dice acá, estudio macroscópico y estudio microscópico de las colonias. La morfología que nosotros visualizamos es altamente importantísima. Por eso es que siempre debemos prestar atención en la morfología de estos hongos. Bueno, comencemos con la toma de muestras con lesiones compatibles con micosis superficiales. Cuando hablamos de micosis superficiales, las lesiones más características, podríamos decir, son las lesiones en la piel, lesiones en uñas, lesiones en cuero cabelludo, en las mucosas anal, oral o vaginal, y también nos pueden llegar muestras de oído externo. Entonces, dependiendo del sitio donde se encuentre la lesión,
es el tipo de material que van a emplear para hacer la toma de muestra. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones que ustedes le deben dar al paciente? Primero, muy importante, es que debe suspender cualquier medicación antifúngica por lo menos 72 horas previos a la toma de muestra. Tampoco no debe colocarse ni talcos, ni crema, ninguna sustancia que vaya a inhibir o alterar, ¿no es cierto?, la zona donde se vaya a tomar la muestra. Por ejemplo, si la lesión se encuentra en las uñas, vamos a decir que la zona esa se debe lavar con suficiente agua y jabón blanco, no perfumado, sino un jabón neutro, por lo menos durante 3 veces al día, previos a la toma de muestra. Las uñas también se deben higienizar con cepillo blando y lógicamente no deben ser pintadas. Esas serían las indicaciones antes de tomar la muestra. El tema de la anamnesis, cuando llega el paciente para la toma de muestra, todos los datos que nosotros podemos recopilar son altamente importantes, ¿no es cierto? La profesión, cuál es el domicilio actual, si ha realizado viajes. Todo esto nos va a orientar. Bien, ahora, a la hora de realizar la muestra, tenemos que tener en cuenta algunos puntos. Por ejemplo, la zona. Generalmente, lo que nosotros, además de darle las indicaciones al paciente, que ya debe hacer una higiene previa en su casa, en la zona de la lesión, nosotros también lo vamos a hacer. Generalmente lo que vamos a hacer es desinfectar, o sea, pasar con gasas, con ya sea solución fisiológica estéril, es como que tenemos que limpiar la zona, porque generalmente estas zonas están contaminadas con bacterias. No son zonas, digamos, donde vamos a encontrar al hongo puro, digamos, sino que va a haber otros microorganismos. Entonces, siempre debemos hacer una limpieza de la zona, y también lo que se puede hacer es colocar alcohol el 70% embebidos en una gasita. Y siempre esto debe ser inmediatamente procesado en el laboratorio para evitar la pérdida de la viabilidad del hongo y que crezcan agentes contaminantes. ¿Cómo vamos a hacer la toma de muestra de piel, uñas, pelos y mucosas? Si la lesión, por ejemplo, es en la piel, generalmente estas son lesiones secas, bien descamativas. Primero vamos a pasar la gasa humedecida en solución fisiológica o en alcohol al 70%. Vamos a secar la zona, vamos a dejar que se seque y recién ahí vamos a sentar cinta adhesiva transparente en las zonas de la lesión. Por ejemplo, si la lesión se encuentra en las uñas, acá vamos a usar una hoja de bisturí estéril, y vamos a hacer un raspado. Vamos a sacar generalmente donde veamos la zona donde está lesionada, vamos a ver que hay un color, vamos a raspar toda esa zona sobre el lecho unguial y
todas esas escamas las vamos a ir colocando, puede ser, por ejemplo, en una placa de Petri vacía. Si vemos que hay zonas, por ejemplo, en el pelo, donde hay sospecha de un hongo, lo que se hace también sacar todas las zonas, ¿no es cierto?, esas pieles descamadas, muertas, vamos a tratar de sacar y también se van a arrancar, se van a sacar algunos pelitos. Y a estos pelitos lo que hacemos es evaluarlos, les hacemos un examen directo, fresco y también lo vamos a cultivar. Porque hay hongos, ya vamos a ver, hongos, los dermatofitos, que básicamente los podemos encontrar también en el cabello. Y también cuando principalmente hablemos de zonas húmedas, como les había dicho, boca, ano o vagina, vamos a hacer la toma de muestra con un hisopo. Esto inmediatamente se coloca en un porta. Tenemos que guardar también para el cultivo. Y siempre, siempre, chicas, hacer un fresco. Siempre hacer un fresco porque es muy común confundir o que el paciente esté, con, por ejemplo, no esté cursando con una parasitosis y lo estemos confundiendo con una cándida. Por eso acá cobra muchísima importancia hacer la microscopía, visualizar lo que se ha tomado haciendo un examen en fresco. Bien, entonces raspado lo vamos a usar para las uñas, piel lisa, cuero cabelludo, son las principales zonas. ¿Cómo vamos a conservar y transportar las muestras? Las muestras primero deben ser colocadas, como les he dicho, dentro de una placa de Petri o en medio de 2 portaobjetos previamente flameados, y esto lo podemos conservar a temperatura, pero que cante de tiempo. Esto es muy limitado, justamente porque lo que nosotros debemos cuidar es que las hifas no pierdan la viabilidad y lógicamente que no crezcan contaminantes. Por eso lo ideal es hacer la siembra en el mismo día, no dejar pasar tantos días y horas, justamente por lo que les acababa de decir. En el caso de muestras como por ejemplo fluidos como exudados vaginales, es necesario hacer el examen microscópico en fresco dentro de las 2 horas. Justamente esto es como les dice, para poder reconocer, por ejemplo, parásitos como tricomonas y, por ejemplo, si la paciente está cursando con una candidiasis, esto nosotros ya nos está alertando, nos está alertando cómo vamos a proseguir. Bueno, estos son unos videos les explican sobre la toma de muestras, sobre algunos hongos superficiales. Después se los paso para que lo puedan ver detenidamente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda sobre toma de muestra? Yo no, profe. Bien. Bueno. Comencemos entonces cómo es el aislamiento. Una vez que llega la muestra, una muestra de una micosis superficial, por ejemplo, piel, pelo o uña,
cómo vamos a proceder nosotras en el laboratorio. Bueno, estos son los objetivos. Ya nos tendríamos que enfocar a partir del punto 3. ¿Qué haríamos? Siempre un examen microscópico directo. Vamos a hacer un examen en fresco. Acá es muy importante el tema de las coloraciones. Ya vamos a ver qué colorantes podemos emplear. Y, lógicamente, el empleo de medios de cultivos primarios y pruebas diferenciales o secundarias. Bien, entonces cuando lo primero que nosotros nos llegan son las muestras que se han tomado, lo primero que nosotros debemos agregar, por ejemplo, si se tratan de escamas de piel, uñas o pelos, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar unas gotitas de hidróxido de potasio entre el 10 y el 40%. Vamos a aplicar un cubre arriba y luego vamos a proceder a pasar por el mechero, es decir, que le vamos a dar calor. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Es justamente porque el hidróxido de potasio ablanda, saca todo lo que es sustancia córnea. Lo que hace es destruir la queratina que se encuentra en los restos de queratina para poder así visualizar mejor a los hongos. Por eso siempre, cuando toman una muestra, se coloca el hidróxido de potasio. Esto es para poder visualizar mejor. Bien. O sea que ustedes vayan imaginándose. Una muestra que se ha tomado tiene que ser para el fresco, en la que se le va a colocar el hidróxido de potasio. Con la otra se va a destinar para hacer coloración y una tercera para los medios de cultivo. O sea, por lo menos debemos tomar 3 ejemplares, o sea, 3 portas diferentes, mínimo. Entonces vamos a hacer las coloraciones. Básicamente lo que más utilizamos es el azul del lactofonol al 1% y aquí dejamos actuar 5 minutos. También se puede utilizar la tinción de Gram. ¿Por qué no me baja? Podemos hacer también Giemsa diluido 1:10. Y lo que se puede emplear también es la tinción de Ciel-Nielsen. Esto se imaginan que es, bueno, ahí les dice. Hay un tipo de hongo que es Cryptococcus neoformans, que también es un hongo altamente patógeno, donde vamos a ver que ingresa principalmente por las vías aéreas, es decir, a través de los pulmones. Por eso es altamente importante, chicas, que cuando manipulemos los hongos, lo ideal es trabajar bajo campana de flujo laminar. En este caso, en el laboratorio del hospital no hay cabinas. Entonces les pido, por favor, que estas últimas clases lleven barbijos. Ustedes son sanas, pero ¿cuál es el tema? Que muchos hongos ingresan por las vías aéreas. Las esporas ingresan por vías aéreas. Entonces, por favor, usar barbijo, guantes, todas las medidas, por favor, esto
porque vamos a trabajar con hongos patógenos. Por ejemplo, Cryptococcus neoformas, perdón que me fui. La tinta china se utiliza para hacer diagnósticos. Nosotros al visualizar esto, ya estamos haciendo diagnóstico de Cryptococcus neoformas. Este hongo se caracteriza por no tener afinidad con la tinta china. Entonces, si nosotros lo teñimos, mejor dicho, si agregamos una gotita, no es una verdadera coloración, si agregamos una gotita de tinta china, todo el medio va a quedar oscuro y la levadura va a quedar sin teñirse. Este hongo tiene una cápsula. Entonces, fíjense en cómo la veríamos. La levadura y por fuera la cápsula en color blanquecino. Entonces, nosotros cuando se hace, por ejemplo, en pacientes, se hacen tomas de muestras que provienen del pulmón. Y se hace una tinción de tinta china y uno visualiza esto, inmediatamente ya es diagnóstico. El paciente debe comenzar con un tratamiento contra Cryptococcus neoformas. Por eso es de mucha utilidad conocer, chicas, la morfología de estos honguitos. Ay, no sé por qué me vuelve a la diapo. Bueno, ¿por qué se utiliza mucho la tinción del lactofenol? Esto de la tinta china solamente lo empleábamos para criptococo, ¿no? No es que lo empleamos para todo, no. El colorante que vamos a utilizar siempre en hongos es el azul del lactofenol. Básicamente es un solo colorante que se caracteriza por tener alta afinidad con las estructuras fúngicas, las hifas, las esporas de los tubos germinativos. Básicamente, el azul del lactofenol tiene 3 componentes. Uno es el fenol, que lo que hace el fenol es destruir la flora acompañante, principalmente bacterias. Si la muestra está acompañada de bacterias, esta la va a destruir. Va a tener el ácido láctico. El ácido láctico lo que hace es proteger, conservar la estructura fúngica, y azul de anilina, que el azul de anilina tiene una alta afinidad con la quitina de los hongos. Por eso es que se utiliza mucho el azul del lactofenol. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer nosotros? Si tomamos la muestra, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotras podemos hacer la coloración con azul de lactofenol directamente de la muestra, es decir, agregarle unas gotas del colorante y arriba colocar una cinta adhesiva o un cubre objetos y esto visualizarlo. También se puede tomar la muestra del cultivo primario o secundario. ¿Cómo lo hacemos? Si no me entienden, chicas, me paran y lo vuelvo a explicar. Con una cinta adhesiva transparente voy a levantar, ¿no es cierto?, la parte superficial de ese crecimiento del hongo y lo voy a sentar sobre el portaobjetos. Previamente este porte debía tener la gotita de azul de lactofenol y así lo voy a poder visualizar. Es decir, que se utiliza mucho la cinta adhesiva porque al tomar la estructura yo inmediatamente la inmovilizo cuando la coloco en el portaobjeto. Entonces, cuando trabajemos con hongo, en lugar de utilizar
cubre objetos, vamos a hacer la fijación con cinta adhesiva transparente. No sé por qué me vuelve esta diapo. Bueno, entonces la tinción de las muestras biológicas pueden ser directas de azul de lactofenol, como les había dicho. Vamos a tomar directamente de la muestra, previamente se va a decontaminar con el hidróxido de potasio y luego se coloca el azul de lactofenol. ¿Qué pasa con las muestras de cabellos? ¿Qué vamos a hacer directamente? También las vamos a teñir directamente. Vamos a colocar el azul del lactofenol sobre el cabello y luego le agregamos la cinta adhesiva. Y así vamos a poder visualizar en el microscopio. Bien. Vamos con el otro punto que es altamente importante. Los cultivos. Como les había dicho, las muestras deben ser procesadas e inoculadas sobre el mismo día que se haga la recolección de la muestra. Se dispone de medios para hacer una recolección o una recuperación primaria de hongos. ¿Cuáles son los medios que nos van a permitir hacer una recuperación primaria de hongos? Son Saburov, Lactrimel o Sapec. Estos tres medios los vamos a utilizar para hacer diagnóstico principalmente de dermatofitos. También vamos a hacer el empleo de medios más enriquecidos como el agar cerebro-corazón cuando haya una sospecha de micosis profundas. Es decir, ¿cuándo vamos a hablar de micosis profundas? Por ejemplo, cuando las muestras provengan, por ejemplo, de hemocultivos, por ejemplo, de algún absceso, si proviene de algún esputo, es decir, que se está sospechando que hay alguna infección por hongos en los pulmones. Entonces ahí vamos a utilizar medios más enriquecidos. Como les había comentado, en los cultivos de hongos es muy frecuente que se contaminen con bacterias. Entonces, tenemos dos opciones. Todo el material, los medios de cultivos, lo podemos suspender con ácido cítrico al 10%, o lo que más se emplea es agregarle antimicrobianos justamente para inhibir esas bacterias. Los que más frecuentemente se utilizan es la cicleximida, que va a inhibir los hongos saprófitos, o podemos utilizar algunos antibacterianos, como lógicamente que sean termorresistentes, porque lógicamente estos medios los tenemos que autoclavar. Los más comunes es la penicilina, el cloranfenicol y la gentamicina, es decir, que a estos medios se les tiene que adicionar un antibacteriano. ¿Vamos bien hasta acá, chicas? Sí, profe. Bien. Bien. Nosotros con lo que tenemos ahora, con lo que vamos a trabajar, es con el agar dextrosa Saburov. Es un medio al que se le agrega, el medio que nosotros tenemos ahora, se le adiciona cloranfenicol. Ese sería el agente inhibidor. Este es un medio que tiene alto contenido de dextrosa. Fíjense, todos estos medios son medios ácidos.
aproximadamente entre 5 y 5,6. Este es el medio dextrosa-saburó, el que vamos a emplear nosotros. Ay, no sé por qué me vuelve las diapos. Hay otro medio, SAPEC, que este medio principalmente tiene azúcar, como sacarosa, pero principalmente tiene minerales. Tiene sales, cloruro de potasio, sulfato de magnesio. También fíjense en el pH. ¿Cuál es el fin de estos medios? Aislar actinomycetes, aspergillus. Son microorganismos que los podemos encontrar tanto en el ambiente y que tienen también comportamiento oportunistas. No sé si ya han visto los patógenos oportunistas. Los patógenos o los hongos oportunistas son los que podemos encontrar en el ambiente, por ejemplo, aspergillus, pero lógicamente pueden tener ese comportamiento saprófito, pero en pacientes inmunodeprimidos pueden ser altamente patógenos. Por eso está la infección, el grado de infección que puede llegar a causar está relacionado mucho con el sistema inmune de cada persona. Ay, me vuelve la otra diapo. Entonces, una vez, chicas, que yo he sembrado la muestra, vamos a ver que las muestras de hongos no se siembran tanto en placas. Para los cultivos primarios principalmente vamos a emplear tubos y nunca ser descartados antes de las 4 semanas. En el caso de las lesiones o todo lo que sea sospecha de micosis superficiales, por ejemplo, muestras de piel, de uñas, de boca, vagina, por lo menos deben estar, se deben incubar 7 días. Ahora, cuando sean muestras, por ejemplo, muestras respiratorias, como les había dicho, de esputos, muestras que provengan de médulas óseas o que muestras que provengan de, cuando hay sospecha de una sepsis, de hemocultivos, por lo menos tienen que ser 28 días. O sea, lo mínimo son 7 días hasta por lo menos 28 días. ¿Por qué? Porque el ciclo de vida de los hongos es totalmente diferente al de las bacterias. El ciclo de una bacteria aproximadamente es de 24 horas, mientras que los de los hongos tarda mucho, mínimo 7 días. Por ello también es que el tratamiento de un antifúngico nunca debe ser menos a 7 días para poder matar bien, ¿no es cierto?, toda la forma evolutiva de ese hongo. Entonces, muy importante, la técnica de siembra. En pico de flauta, ¿saben lo que es sembrar en un tubo en pico de flauta? Bueno, esto lo vamos a ver cuando sembremos. Es sembrar en un tubo, que ya vamos a ver cómo tiene la disposición del agar. Lo vamos a sembrar y siempre, siempre, chicas, sembrar a temperatura ambiente, 28 grados, y en estufa, 37 grados. Esto es para evaluar la propiedad de algunos hongos que producen micosis profunda, que es lo que se denomina dimorfismo. Entonces, al cabo de 7 días, yo voy a poder, por eso les digo, el diagnóstico de hongos no es rápido. Siempre esto va a demorar, por lo menos antes de la semana no vamos a poder estar informando, al menos que sea
como estemos altamente seguras y que con nosotros por ejemplo, una tinta china ya podamos estar haciendo un diagnóstico. Lógicamente que después debemos cultivar, ¿no es cierto? Si ustedes han visto cripto en un tinta china, después lo tienen que cultivar también y poder hacer un informe completo del examen en fresco y los cultivos. Bueno, ¿cómo es la descripción morfológica? Al cabo de 7 días van a poder ustedes visualizar las placas, la morfología, las características de las colonias, cómo es el color del anverso y reverso de la placa. Las placas de cultivo, vamos a ver que la parte, digamos, del frente la vamos a denominar anverso y la parte de detrás, digamos, la vamos a denominar reverso. Eso tiene mucha importancia, hacer una visualización macroscópica, ver las características de las colonias, si presentan pigmentación. Todo esto nos ayuda muchísimo. Siempre hay un estudio que también lo van a hacer ustedes, entonces vamos ya enfocándonos en lo que vamos a hacer. Nosotros el primer día vamos a sembrar las muestras, ustedes van a analizar las características macroscópicas de sus colonias y van a sembrar en pico de flauta. Vamos a dejar incubar una semana y luego vamos a visualizar ese crecimiento. Y lo que van a hacer también es la técnica de microcultivo. No sé si ya lo han escuchado esta técnica, ya les habló la profe, todavía no. Por ahí no quiero ser repetitiva, chicas, por eso. ¿Vieron lo que es un microcultivo? Yo por lo menos no, profe, no asistí a la última clase de la profe Vanivientes, que no tengo idea si lo habrá dado. Bueno, no sé. Yo tampoco recuerdo, profe, que nos haya dado. Bueno. No, no hay problema. Yo para no repetirlas y cansarlas. Ay, pensé que estaba entrando alguien. Bueno. Ahí aguántenme. Bueno, básicamente el microcultivo, pueden ver ahí, ¿no? La presentación. Sí, profe. Bueno, el microcultivo es una técnica que se utiliza bastante en el área de micología, porque lo que básicamente nos favorece es estudiar la parte reproductiva del hongo, es decir, esta parte superficial, la que nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, de todos los hongos filamentosos. De las levaduras no, porque la levadura va a tener siempre la misma morfología, pero en el caso de los hongos filamentosos es altamente valioso poder hacer un microcultivo para poder analizar estas estructuras reproductivas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ay, me vuelve lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Les explico y después, cuando lo hagamos, les vuelvo a explicar. Básicamente,
vamos a tomar un agar saburo, vamos a hacer lo vamos a cortar en un cuadrado y luego vamos a sembrar de ese tubo del que ustedes estén estudiando. Cada grupo va a estudiar un tubo que va a tener un hongo diferente. Van a tomar con el lanza en punta y van a sembrar en las 4 puntitas, en las 4 partes, digamos, del costado de este agar saburo. Y luego le van a agregar un cubre objetos. Esto lo vamos a dejar por 7 días con agua, todo bien humedecido. Después le voy a ir a agregar yo agua para que nos crezca el hongo. Entonces vamos a tener el agar saburo cortado en un cuadradito. Vamos a sembrar por los costados, por estas caras vamos a sembrar la muestra. Vamos a agregar el cubre y luego al cabo de 7 días vamos a levantar ese cubre objeto en el cual ya han quedado adheridas las estructuras reproductivas del hongo y así vamos a agregar una gotita de azul de lactofenol y vamos a poder visualizar. Entonces, con este microcultivo lo que nosotros podemos hacer es identificar las estructuras morfológicas del micelio, verdaderamente. Fíjense, en estos son imágenes de la cátedra que se tomaron años anteriores. Por ejemplo, esto es Aspergillus. Fíjense en las conidias, estas serían las vesículas. Fíjense en acá cómo es el micelio. Estas serían hifas cenocíticas. Hay varias especies de Aspergillus. Hay una especie que básicamente es saprófita, que está más relacionada con los alimentos contaminados, mientras que hay otro tipo de Aspergillus, como por ejemplo el Flavus, que son altamente patógenos. Entonces, ayuda a poder diferenciarlos por las características del micelio, nos ayuda mucho poder llegar a informar la especie. Pero bueno, si nosotros esto en un microcultivo o vemos esto en un cultivo secundario, no podríamos estar informando nunca especies. Llegamos hasta Aspergillus. Ay, perdón, pero me vuelve esto ya. Sí, es porque sí la tengo acá. Fíjense en acá, como podemos ver acá los Aspergillus, lactofenol, y esto es Cryptococcus en tinta china. Esto también lo van a hacer ustedes. Entonces, una vez que nosotros hacemos el microcultivo, nosotros esto ya nos estaría orientando a la morfología de ese hongo, podríamos estar informando género y para poder hacer especificar especies es necesario hacer pruebas bioquímicas. No sé si era ahí donde quedó. Perdón, chicas, pero me vuelve la diapo 28, no sé si...
Bueno, métodos indirectos, podemos hacer diagnósticos indirectos en base a los anticuerpos. Lo que se puede pedir son inmunoglobulinas IgM e IgG. Básicamente acá lo que vamos a buscar son los anticuerpos. La muestra va a ser la muestra del suero de un paciente. Recuerden que los anticuerpos IgM están relacionados con infecciones agudas y las IgG, estos son los anticuerpos de fase tardía, que van a aparecer en los estadios crónicos. También se puede hacer diagnósticos indirectos. Vamos a ver rápido sobre los hongos filamentosos, los dermatofitos, los que son los más comunes, los que pueden llegar más frecuentemente al laboratorio. Son 3 géneros: Microsporum, Trichophyton o Epidermophyton. Comenzamos con Microsporum. Acá les pongo las imágenes porque siempre debemos prestar atención en los macroscópicos de las colonias y en los microscópicos. El Microsporum canis es un hongo que puede afectar, ¿no es cierto?, al hombre principalmente, y produce lo que se denomina ectotris, es decir, que va a afectar el cuero cabelludo, el cabello, pero las lesiones son superficiales, por fuera del cabello. El crecimiento aproximadamente es entre 10 a 15 días y ustedes tienen que analizar, ¿no es cierto?, las características de las colonias, tanto en el anverso como en el reverso de las placas. Generalmente vamos a ver que son entre amarillitas, como ven acá, o blanquecinas. Son altamente algodonosas. ¿Y cómo vamos a ver en el microscopio? Al ser un hongo filamentoso, vamos a buscar las hifas y van a tener lo que se denominan macroconidias. Fíjense en estas estructuras más grandes, son los que se denominan macroconidias y van a tener las formas de raquetas. Al mismo tiempo, estas raquetas son de pared gruesa, puntiagudas. Fíjense, así es como que ustedes la deben estudiar. Todas las características. Puntiagudas y en su interior son tabicadas. Presentan por lo menos entre 5 a 7 tabiques. Y las microconidias, que son todas estructuras reproductivas de estos hongos, son en formas de lágrimas y son escasas. Entonces, nosotros con estas características, a partir de un cultivo secundario, podríamos estar informando Microsporum spp. Para llegar a especies debemos hacer pruebas más específicas. Bien. Otro género es Trichophyton. Trichophyton es un hongo antropofílico, principalmente va a afectar al hombre y también puede afectar a animales. Las lesiones que van a ser superficiales pueden ser tanto endoctrix, o sea, por la parte interna del cuero cabelludo, también puede producir lesiones de pie de atleta o en el cuerpo. Eso se denomina tinea corporis. Macroscópicamente, ¿cómo van a ser las colonias? Las colonias van a ser de tipo aterciopeladas, desflecadas, y el reverso, es decir, la parte de atrás, digamos, de la placa, la vamos a ver entre un color cremita o amarronado. Si nosotros a esto le hacemos un estudio microscópico, ¿cómo vamos a ver? Vamos a ver hifas, fíjense, ¿qué más va a tener?
gran cantidad de microconidias, que serían estas estructuras más pequeñas, y las macroconidias son escasas, con formas de tabiques, en forma de lápiz, pero son escasas. Epidermophyton flucosum también es un hongo antropofílico que puede producir las tiñas corporis en el cuerpo, pedis en el pie de los atletas o en las uñas, que vamos a hablar de onicomicosis cuando hablamos de uñas. Las colonias van a crecer a partir del día 7 y son generalmente blanquecinas o en la parte del anverso. Y el reverso generalmente puede ser de un color verde oliva y con el tiempo tienden a pasar a un color blanquecino. Si nosotros a esto le hacemos un estudio, un examen microscópico, ¿cómo vamos a ver? Son estructuras que tienen macroconidias tabicadas entre 2 a 4 tabiques, y los conidióforos, que son las estructuras que conectan a las conidias, son altamente cortitas. Y no hay microconidias. Entonces, nosotros así, a partir de un cultivo secundario, podríamos estar informando epidermofito. Son algunos ejemplos de micosis superficiales que pueden llegar al laboratorio, que son las más frecuentes, digamos. Las levaduras. Las levaduras son considerados aquellos hongos que tienen un crecimiento unicelular cuando crecen bajo condiciones normales de temperatura, presión y humedad. Vamos a ver, estos serían las estructuras. A medida que estas se van elongando, generan lo que se denominan blastoconidios. Y a medida que se van elongando, voy a confundirlo con una pseudohifa. Recuerden que la reproducción va a ser por fusión o gemación, no hay reproducción sexual en las levaduras. Bien, la levadura más frecuente que vamos a tener, se van a tocar en su vida como bioquímicas, va a ser Cándida, género Cándida spp. Hay varias especies de Cándida: albicans, dubliniensis, glabrata, guillermodi, cruzei y tropicales. Poder encontrar a Cándida, no siempre vamos a estar hablando de una micosis. Cándida es un hongo oportunista. Que crezca Cándida, hay que evaluar, ¿no es cierto?, las condiciones del paciente. Por ejemplo, si está tomando antibióticos de amplio espectro el último tiempo, si hay algún desbalance en la flora colonizante, por ejemplo, en los genitales, en el tracto gastrointestinal, en los pacientes diabéticos, en los pacientes inmunodeprimidos o en endocarditis fúngica, ¿no es cierto?, son casos donde puede aparecer Cándida. Por eso siempre la presencia de Cándida hay que evaluar el estado del paciente. Entonces, ¿qué prueba vamos a hacer para Cándida? Como ahí les puse, la presencia de estas levaduras no es sinónimo de infección. Morfológicamente son estructuras, si nosotros las cultivamos, son estructuras redonditas, ovaladas, son altamente restringentes. Si las ven en el microscopio van a ver cómo son bien restringentes. Y en el cultivo crece bastante bien en agar saburou, en agar harina de maíz. Son colores blancas, cremosas, con bordes precisos. Fíjense en cómo la ven aquí. Fíjense acá
cómo está generando este pseudomicelio, que es muy frecuente confundirlo con una hifa. Acá es como crecen muy bien en estos diferentes medios. Y hay una prueba que es específica para hacer, para poder identificar especies de cándida, que es la prueba del tubo germinativo, ¿sí? Que es otra prueba que vamos a hacer nosotros en el laboratorio. Entonces, la prueba esta de tubo germinativo, una vez que nosotros tenemos a estas levaduras, lo que hacemos es agregarle suero, un suero normal, y la dejamos cultivando, la dejamos incubar por lo menos 1 hora a 37 grados. La formación de una protuberancia, fíjense en cómo es esta, que sería la indicación que se está formando el tubo germinativo, es característico de Candida especie albicans. Entonces, si nosotros vemos esto al cabo de 1 hora, podríamos estar informando especie albicans. Hay otras pruebas que también son de utilidad. Por ejemplo, la prueba de fermentación, utilización de nitratos, fermentación de hidratos de carbono, como son el simogramo, o las pruebas de la ureasa, así también como bacteriología, también voy a utilizar medios como azúcares o las pruebas de ureasas, para poder identificar las especies. Gracias a Dios que hay un medio que se denomina cromogénico, que permite conocer por las características de estas colonias, por el color de estas colonias, y al cabo de 24 y 72 horas, yo por la visualización de estas colonias ya podría estar informando la especie de cándida. Pero bueno, es siempre que estoy trabajando con un cultivo puro, ¿no es cierto? Fíjense, este es el cromo agar, que según el color de la colonia me va a estar indicando el tipo de especie de cándida. Esto dentro de las 72 horas ya lo puedo estar informando. Bueno, habíamos hablado de que hay hongos que producen las micosis profundas que tienen ese comportamiento de ser hongos dimórficos. Básicamente estos hongos van a crecer a 2 temperaturas. Como hongo van a formar un verdadero micelio. Fíjense, acá tenemos el Blastomyces, que es un verdadero hongo filamentoso, y también puede encontrarse como la forma de una levadura. ¿De qué depende de que crezca forma miceliar u hongo levaduriforme? De la temperatura de incubación. Por ejemplo, en forma ambiental, es decir, si yo dejo incubar esa muestra a 28 grados Celsius, puedo ver, este sería el caso del Histoplasma capsulatum, que sería la forma miceliar, sería el hongo filamentoso, donde yo voy a poder observar, fíjense en las macroconidias, que es algo bien característica de Histoplasma, que son como ruedas de carretas, y estas serían las microconidias. Y si al mismo hongo lo siembro, pero por ejemplo a 37 grados, lo dejo incubar, voy a observar la forma de levaduriforme. Por eso es siempre importante que estas micosis, cuando hayan muestras que vengan, por ejemplo, de pulmón, de una sepsis, siempre sembrarlas a 2 temperaturas.
Bien. Creo que ya falta menos. Entonces, chicas, a la hora de hacer la interpretación de los resultados, siempre cuando vamos a informar, nos tiene que coincidir el examen fresco, el examen con la coloración y los cultivos, tanto cultivos primarios como secundarios, es decir, las pruebas biológicas, el microcultivo, nos tiene que coincidir todo en relación a un hongo para poder informar por lo menos la especie. Siempre correlacionar con la clínica del paciente. El aislamiento de hongos, como por ejemplo Cándida, solo tiene valor diagnóstico si el aislamiento proviene de sitios estériles. Esto es muy, muy importante. O sea, ustedes como bioquímicos lo van a tener que informar, pero el médico va a tener que predecir si a esa cándida lo va a tomar como un hongo saprófito oportunista o si realmente está produciendo la infección. Esto, el diagnóstico micológico, lo que va a buscar es llegar a un uso racional de antifúngicos y evitar la resistencia. A diferencia de los antibióticos, los antifúngicos son muy limitados. No hay tanta cantidad como el caso de los antibacterianos. No, estos hay muy poca cantidad, por eso es como que siempre hay que pedirle al médico que haga el diagnóstico micológico. Bueno, esto es la actividad que ustedes tienen. Creo que estamos. Y esto es lo último, chicas. ¿Quedó alguna duda? No, profe. No, profe, por mi parte no. Perfecto. Bueno, chicas, entonces, nos vemos el próximo miércoles. Entonces vamos a terminar con parásitos y ya comenzamos a sembrar las muestras de hongos. Por favor, lleven guantes, barbijos con el pelo recogido. Es importante que se cuiden, porque vamos a trabajar con muestras todas patológicas. Entonces, por favor, seamos cuidadosas. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, chicas, que tengan buen fin de... Igualmente, profe. ¿Tienen teórico mañana o no? No, la semana que viene. Después del parcial. La semana que viene. Perfecto. Bueno, chicas, cualquier duda que tengan, me escriben por el grupo, pero ya quedamos entonces el próximo miércoles a las 17:30. Bueno, profe, la asistencia ya queda No les registrada tomé asistencia. No, ya les tomo asistencia. Altamirano. Presente, profe. Aredes. Brepe. Brizuela Gloria. Presente, profe. Ferrero Erika. Ferrero. Ibáñez Lagoria. Presente, profe. Llanos Camila. Presente, profe. Lucero Pamela. Presente. Morán Rodríguez Jimena.